Un señor mucho más mayor. Y con los brazos afuera y cosas de esas. Buen día. Aquí estamos en el cafecito. Estamos hablando de la temperatura que está muy baja aquí. Y ahí en este espacio, aquí, no en la ciudad, sí. No, aquí en el espacio, en el estudio STI. Y hoy vamos a conversar con la magíster Marieta Díaz, que es la directora de la Regional 08. Y a propósito, y saludándola, Marieta, me enteré en estos días que se nombró una directora regional interina en el número que sé yo qué, como para tapar unos líos que hubieron ahí en Navarrete. Buen día, para mí siempre es un gran placer estar aquí con ustedes desde Santiago. Realmente el cargo de director adjunto existe. Ajá. En cada distrito y en la regional hay un director. Entonces, en cada uno hay un director adjunto, director de distrito adjunto, y en la regional, directora regional adjunta, que es lo que se le llamaba una subdirección. Okay. Realmente eso fue lo que se hizo para resolver unos asuntos que estaban dándonos bastante problemas. Una persona de mucha capacidad, porque para mí realmente tenerla como directora adjunta ha sido un valor agregado, porque es una académica con 2 maestrías, muchos estudios, una persona muy dinámica, y así también se han nombrado algunos adjuntos, como ha habido cambios, muchos directores de distrito, porque ya aquí en Santiago tenemos 4 nuevos directores, cada uno con sus adjuntos. Entonces es un cargo que existe y viene un brazo de coayuda a cada una de las direcciones. Uh-huh. Bueno. Marieta, hablar evidentemente del tema de los cambios en el gabinete, en el tren gubernamental en sentido general, y el Ministerio de Educación pues fue de los más sonoros. El señor Luis Miguel de Camps, que ahora será la cabeza de este Ministerio de Educación. Expectativas desde las gestiones cotidianas, porque nosotros probablemente como dominicanos conocemos lo macro e identificamos las debilidades, pero ¿cuáles son esas proyecciones con la entrada de este nuevo ministro? Fíjate, yo saludo los cambios y realmente me pongo a la orden del nuevo director, del nuevo ministro, porque entiendo que esos cambios son rutinarios de un gobierno. Ya nosotros vamos para el 5º año en la gestión, pero las normativas, las leyes, los programas en el Ministerio de Educación están definidos. En todo ministerio eso está definido. Nosotros vamos a una evaluación de desempeño, yo no creo que se vaya a detener. Tenemos los programas, el programa con base para que los niños aprendan en tiempo oportuno, y no creo que se vaya a detener. La imagen que tengo, no he tenido mucha cercanía con el nuevo ministro, pero la imagen que tengo de él en los espacios que hemos compartido es que es una persona ecuánime, una persona de mucha valía. Entonces nosotros esperamos seguir trabajando, porque eso es lo que estamos haciendo. Una designación de un nuevo ministro no cambia tu desempeño ni cambia tu accionar. Aquí en Santiago yo tengo un programa que las líneas generales están emanadas del Ministerio de Educación, y ese programa continúa. Seguir desempeñando las visitas a las escuelas, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, independientemente de quién sea el ministro, la vida sigue. Seguimos en el curso de las normativas y el cumplimiento de las leyes. Pero yo tengo tiempo señalando que ese Ministerio de Educación tiene que distribuirse por el país con viceministerio encargado de región. Y usted me dice que eso está contemplado entre los planes o entre los estatutos del Ministerio de Educación. ¿Cómo es eso? Usted sabe que en el 2022 se votó la ley 345-22 y correspondía ponerla en vigencia a los 2 años, es decir, en julio de 2024. Se están dando todos los pasos del lugar. Entonces es la regionalización, en vez de 18 regionales, 10 regionales centralizadas. Por ejemplo, aquí en Santiago, que sería sede de Puerto Plata, La Vega, San Francisco, y descentralizada en sus funciones. Entonces, habría que esperar el cumplimiento de la ley, no solamente para educación,
sino para todos los ministerios, porque la ley está ahí desde 2022, lo que sería entrar en vigencia esa ley y hacer los cambios oportunos. Con respecto a los directores, a los distritos, que son 122, irían a 140 para un mejor desempeño, con una sede en Santiago para 4 provincias. Es decir, que habría que entonces aplicar la ley para eso y descentralizar algunas funciones para que desde cada una de las regiones las cosas marchen de la manera que está contemplada la ley. Y evidentemente para poder lograr una descentralización real tendrían que tener independencia en el uso de los fondos. ¿De qué manera se contempla eso? Y cómo pudiera esto, desde su experiencia, en la realidad que tenemos ahora, esa descentralización del ministerio que tiene tanto a qué ponerle la mano en el día a día, ¿cuáles serían las prioridades para ejecutar esa independencia económica también que pudieran tener estas regionales? Fíjate, yo siempre he dicho, y esto es un aporte que yo hago porque no está contemplado en la ley, pero siempre he dicho que si del Ministerio de Educación, y lo he planteado en diferentes escenarios, que si el Ministerio de Educación se divide en lo que es la parte económica, la parte administrativa, el personal administrativo y todo lo que tiene que ver con ese personal y esa descentralizar los recursos económicos, y otra vertiente sería para la parte pedagógica, académica, curricular, las cosas marcharían mucho mejor, porque el Ministerio de Educación, concentrando todo en Santo Domingo, siempre vamos a tener dificultades de lo que es el nombramiento de los administrativos, que es nuestro principal escollo. Entonces, si se descentraliza en cada región, no habría que caminar tanto, no habría que esperar tanto para nombrar un portero, para nombrar un sereno que nos ha dado tanto trabajo. Entonces, cuando se descentralizan los recursos, pero se concentran por regiones, estamos apelando a la eficiencia del sistema educativo e incluso llenar las escuelas de lo que necesitan es más fácil, sería más ventajoso. Entonces, en ese sentido, yo saludo la aplicación y el desarrollo de la ley para poder concentrar los recursos por regiones y descentralizar funciones. Vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito. La magíster Marieta Díaz está hablando de educación a nivel oficial. La magíster Marieta Díaz está con nosotros. Ella es directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación. Hay algunas inquietudes, pero para mí me gustaría escuchar los numeritos de la educación pública. ¿Cuántos profesores son? ¿Cuántos estudiantes se supone que sean? ¿Y cuántos son los que forman parte del trabajo administrativo del Ministerio de Educación y de las escuelas de todo el país? Usted debe tener esos numeritos en la mente. Yo tengo los numeritos claros de mis estudiantes. Vamos alrededor de 226,000. En Santiago. Estudiantes en Santiago. ¿En la provincia? En la provincia. Distribuidos en 735 centros educativos públicos y 1.025 con los privados. Ya vamos por 43 politécnicos donde hemos puesto la mayor cantidad de énfasis posible, distribuido en énfasis posible porque nosotros creemos que los politécnicos bien direccionados, con buen programa, a nosotros nos pueden dar ocupaciones importantes, donde el estudiante pueda ir a una plaza laboral y si no tiene para llegar a la universidad, pueda costearse su propia universidad. Tenemos alrededor de 535 centros con el programa de primero a tercero de primaria, que es otro programa importante. Nosotros le hemos llamado desde el Ministerio de Educación a ese programa de primero a tercero, el programa con base, porque en los años que iniciamos, hace muchos años, era obligatorio que el niño aprendiera a leer y a escribir en primero. Luego, en el correr de los tiempos, vino que se podía pasar de primero a segundo,
que no se reprobaba y luego a tercero, y eso dio como resultado que todavía en tercero el estudiante no sabía leer y escribir, porque todavía nosotros tenemos un problema muy serio ahí. Entonces estamos trabajando con esas secciones de primero a tercero de primaria, sobre todo, una gran inversión, una capacitación continua del docente, sobre todo para que nuestros estudiantes puedan aprender a leer y escribir. Vamos caminando, vamos avanzando, y yo tengo una anécdota de los politécnicos. Hay muchos de nuestros muchachos que salen de los politécnicos y están en trabajo. Por ejemplo, una estudiante de las tantas que va a hacer la pasantía a nuestra regional, que nosotros le damos oportunidad a los estudiantes que hagan su pasantía, buena, egresada del Tecnológico México, buena en contabilidad. Cuando cumplió sus 18 años, me fue a pedir trabajo y la evaluamos por su nivel de pasantía, su desempeño, y la nombramos entonces como asistente de contabilidad de la regional, y ella se está costeando sus propios estudios. Es verdad que se fue a ingeniería, pero cada quien, es lo importante que estudie. Pero tiene la base sobre el Politécnico y sobre digamos que la educación que recibió sobre en su bachillerato. todo. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes en zona franca de los politécnicos, haciendo su pasantía también, y sobre todo con el Centro de Capacitación e Innovación de Zona Franca, que nos lo ha acogido, ese CAPEX, al que me solicitaron que fuera miembro del comité académico, y yo lo hago por nuestros estudiantes. Y ahí nosotros sabemos que Zona Franca tiene 22,000 empleos, y nuestros muchachos se quedan ahí también. Para muchos de los buenos se quedan, salen bien capacitados, incluso ellos le van dando un técnico en inglés, y estos muchachos ya de estos 45, cuando llegamos éramos 39, ya vamos en 45, y se han abierto otras plazas. Por ejemplo, en Villa González abrimos la plaza de agropecuaria. Hubo que comprar un gran terreno porque se estudiaba esta materia y los muchachos no tenían dónde sembrar ni dónde practicar. Estamos abriendo entonces, ya esto se abrió el año pasado, se compró un terreno para los muchachos tener sus prácticas, y esto es importante, como hemos ido creciendo con las inauguraciones de los centros educativos, insertando a los muchachos a la sociedad, insertando a los muchachos a la vida laboral, pero sobre todo en las empresas de Zona Franca, porque ellos a nosotros nos dicen qué tanto necesitan nuestros estudiantes, que el empresariado de Santiago necesita que nuestros técnicos, porque ellos salen técnicos de los politécnicos, si de verdad pueden incursionar en el mundo laboral o si todavía les falta algo. Entonces vamos dando ese apoyo, ese acuerdo de feedback para que nuestros estudiantes entonces puedan salir lo mejor posible. Y los numeritos de los profesores que tenemos y del personal administrativo en su región. Los profesores, nosotros tenemos aquí alrededor de 11,000 profesores. ¿Aquí nada más? Sí. Entonces, ¿En la provincia de Santiago? Déjame corroborar el dato, pero el personal administrativo no tenemos el dato, porque el personal administrativo tenemos en nómina uno, y en la realidad tenemos otro. Es más estable lo de los maestros, pero el personal administrativo entra, sale, abandona, se retira, dura 3 meses sin ir, mucha licencia. Este personal administrativo es muy variado, cambia mucho, se nos pierde por muchísimas razones. Tenemos escuelas que si necesitan 8 conserjes y tenemos 8 nombradas, nada más van 2. Este personal se enferma mucho. Entonces nosotros estamos en una auditoría de personal administrativo, porque la realidad en nómina es una y en los reales otra. Entonces necesitamos ver qué realmente tenemos. Bien, vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito con la magíster Marieta Díaz, directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación. Bien, seguimos hablando de educación con la magíster Marieta Díaz.
Una pregunta. Ileana también tiene que hacerle una, pero no corresponde a su provincia. Es el tema de los pesticidas y la cantidad de estudiantes afectados, que ya he estado tocando ese tema mucho. Pero antes yo quiero saber, ¿la educación privada se dirige sin ningún tipo de dirección por parte del Ministerio de Educación? La educación privada está bajo los lineamientos del MINER. Es decir, aquí en Santiago, por eso yo le decía, tantas escuelas públicas y tantos centros privados, porque somos gestores tanto de educación pública como de la educación privada, porque es un solo ministerio para ambas modalidades. Entonces, estamos pendientes, tenemos buena relación con la Asociación de Colegios Privados y estamos pendientes a las normativas, porque ellos deben de seguir los lineamientos del Ministerio de Educación. ¿Ellos comienzan la docencia o antes o después y la terminan igual, antes que o después que la educación pública? Mira, el calendario escolar está diseñado por el Consejo Nacional de Educación y ellos tienen miembros, porque la Asociación de Colegios Privados tiene miembros dentro del Consejo, como lo tiene ADP, diferentes instancias de la vida, de la participación de la vida nacional, pero ellos tienen la libertad de comenzar antes, pero no después. Es decir, yo puedo estar de agosto a junio, pero ellos, mediados de agosto, ahora comenzamos casi a final de agosto, pero ellos tienen unos programas de ambientación con los nuevos docentes, los nuevos estudiantes, que ellos pueden comenzar antes. Lo que no pueden es terminar antes, es agotar ese calendario escolar y eso es lo que ellos hacen. Yo pienso que es una buena medida de parte de ellos porque es una manera de acoplar a los estudiantes de la ambientación, de un tema también, de otro tema que es agotar el mes de agosto, porque la educación pública emana ese calendario. Una de las situaciones más problemáticas de quienes necesariamente y lamentablemente tenemos que recurrir a la educación privada, y no lo digo lamentable desde el punto de vista de los colegios, sino de que qué escenario ideal sería que todos pudiéramos tener acceso a la educación pública. Pero una de las laceraciones más importantes es el hecho de que habiendo comenzado el año escolar, en las instituciones privadas, en los colegios privados, comienzan a mutilárseles, porque los nombramientos de esos profesores que han decidido concursar llegan ya habiendo iniciado el año escolar. Y me ha tocado, porque aquí lo estoy hablando desde el testimonio vivido, que varios años escolares, la profesora titular o el profesor titular de mis hijas, simplemente de un día para otro es avisado que fue nombrado en tal escuela y se quedan sin profesores. Y entonces un proceso de adaptación que ya tenían meses siendo agotados, se rompe, se interrumpe y en ese interín todos los colegios están con la mano en la cabeza sin poder hacer nada. ¿Qué previsión desde el ministerio finalmente vamos a tomar para quienes por necesidad de calidad tenemos que recurrir a las instituciones privadas, pero nos vemos en esa situación? Fíjate, ese es un tema que se ha trabajado mucho. Ciertamente, los mejores maestros de la institución privada son los que pasan, concursan y pasan. Y es un derecho que el ciudadano tiene de participar en un concurso y moverse, porque los salarios de la institución pública es mejor que las instituciones privadas y la seguridad, el seguro médico, muchísimas cosas que ellos adquieren. Lo que se habló con las instituciones privadas, con la Asociación de Colegios Privados, fue hacer un concurso finalizando el año escolar y ser nombrado en julio o agosto. Pero esto va a depender de las plazas, porque esto según las plazas que se van presentando en las instituciones públicas que se van nombrando los maestros, vamos a tener ese tema siempre. No vamos a decir, nosotros podemos prometer una cosa, pero en el devenir se presenta otra. Nosotros mismos, si necesitamos, por ejemplo, abrimos una escuela nueva ahí en Gurabo, tuvimos que buscar lo que pasaron en concurso, independientemente de dónde ellos estaban. Yo sé de centros educativos privados que se le fueron 11, que se le fueron 8. Imagínese. Y en los colegios grandes de aquí se le fueron muchos maestros porque ellos concursan. Algunos centros privados tomaron la idea de hacer un contrato y que ellos no podían, lo que concursaran no lo empleaban, pero se quedan también porque no hay tantos que no hayan concursado.
va a ser un tema que nos va a acompañar siempre, de esos centros privados que se vayan quedando sin sus mejores maestros, realmente. Pero una cosa es finalmente que se vayan, pero otra cosa, porque aquí no estamos hablando aquí estamos hablando de algo planificable. Bueno, existe la proyección de la apertura de tantas escuelas a nivel nacional y en el concurso recibo tantos. O sea, entiendo desde mi inexperiencia que no debe ser tan difícil planificar, salvo excepciones, cuántos necesitamos y que esos nombramientos puedan hacerse en el verano, en el mes que tienen de vacaciones, porque a veces no pasa ni siquiera de un mes. ¿Es tan difícil, es inlograble que eso suceda? Fíjate, porque hay otros elementos. Y los que se jubilan no te avisan. El maestro que se va a jubilar, solamente lo saben ellos. Cuando cumplen 30 años, inmediatamente someten jubilación, o 31, 32. El maestro muchas veces somete una pensión a los 25, dependiendo la edad que tenga. Entonces, esta dinámica de jubilación, otros docentes, yo tengo una cantidad inmensa de expedientes para firmar de los que están pidiendo jubilación y pensión, y otros de los que abandonan o que se van fuera del país, que ya tenían un proceso de vivir fuera, de los que se mudan. Entonces, esa parte no se puede controlar, porque nosotros no tenemos los indicadores para controlar esa parte. El maestro que se muda, el maestro que busca residencia en otro lugar, el maestro que se jubila, que se pensiona, cuando se proyecta abrir una escuela, eso sí, pero eso no es la mayoría. La mayoría está en las pensiones, en las jubilaciones, en el maestro que se mueve, el maestro que se mueve de una regional a otra, que también ese es otro caso. Es decir, son indicadores que nosotros no controlamos y van a seguir pasando siempre. En el caso de los niños afectados por los pesticidas que se utilizan para la agricultura, en planteles que probablemente fueron construidos después de que esas plantaciones estuvieran sembradas ahí, se publica que hoy se reinicia la docencia en varios planteles en La Vega, que fueron San Francisco. En San Francisco, pero hoy se ha dicho que La Vega. Yo veí que era San Francisco en principio, pero leí La Vega. Bueno, en San Francisco de Macorís, que hay plantaciones de arroz que son fumigadas por vía aérea, pero se afectan los estudiantes y nunca se sabe si hay consecuencias en torno a eso. Si las personas que están distribuyendo los pesticidas son multadas o si hay algún tipo de acción contra ellos. ¿Qué sabe usted sobre eso? Leí y oí al ministro hablar con respecto al tema. Todas las afectaciones que hay en San Francisco de Macorís, porque hay centros educativos que están construidos donde hay este problema. Y había dicho él de régimen de consecuencia. Pero se hizo una reunión con ellos. Eso lo leí y sé por qué lo habló. Una reunión con ellos a ver si se regularizaba, si se calendarizaba lo que era la distribución de esta sustancia tóxica para los estudiantes, que se le dijera al centro educativo, por ejemplo, el viernes 15 vamos a fumigar, y que entonces los estudiantes no tuviesen presente, que se tomaran los fines de semana, por ejemplo, el viernes anterior, pues depende de la cantidad de horas que dure esto en el ambiente, y así poder hacer un acuerdo, escuela y compañía, para que no fueran afectados los estudiantes. Parece ser que no se llegó o que no se respetó el acuerdo, pero que sí el ministro se había reunido con ellos y se había acordado esta parte de respetar. Lo que también se ve que las escuelas fueron sembradas de manera indiscriminada en zonas que no se estudió. Por ejemplo, nosotros tenemos centros educativos que lo hemos terminado. Tenemos el caso de Barrero, la última que inauguramos, y una en Jánico, Salaya, que prácticamente no se necesitaba. Queda una escuela vacía para trasladarla a otra. Esas dos escuelas están vacías. Yo fui a chequear las nuevas, las viejas, bellísimas, un ambiente campestre muy lindo, y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, una
una distribución indiscriminada de los centros educativos, tal vez donde no se necesitaba, donde no se podía, que esto tiene que obedecer en lo inmediato, en los años que siguen, cuando se vaya a plantar una escuela, primero que se busque el mejor lugar y segundo que se necesite. Por ejemplo, nosotros hubiésemos querido encontrar una escuela o 2 o 3 a medio construir en Cienfuegos, en la zona de Santiago Oeste, donde tenemos el mayor déficit de aulas, que tenemos centros privados que no reúnen las condiciones, pero es lo que encontramos para alquilar. Qué bueno hubiese sido que alguien hubiese pensado en un centro ahí. Como toda la vida ha habido un crecimiento poblacional en el Santiago Oeste. Entonces, considerar que donde se vaya a plantar un centro educativo reúna las condiciones que se necesite, que haya un gran crecimiento poblacional y que reúna las condiciones, porque es lo que usted dice, que ya estas compañías estaban ahí. Entonces, el que va a plantar una escuela ahí sabe que va a traer problemas. Entonces a ellos mismos, porque cuál es la inversión que ellos tienen. Yo sé que el ministro se reunió, que el ministro ha tratado de regularizar esta parte y que ojalá que lleguen al entendimiento, como se había dicho, que ponga usted que el jueves en la tarde, que el viernes, porque lo más importante es preservar la salud de los estudiantes. Por supuesto. Vamos a los mensajes para estar en la última parte del cafecito de hoy. Nosotros ya en la parte final de este cafecito de hoy, hablando con la magíster Marieta Díaz, directora de la Regional 08 de Santiago. La educación siempre va a tener muchos retos, porque evidentemente es la base de todo desarrollo social. En Santiago ya se ha hablado de inauguraciones recientes, de centros importantes en localidades donde todavía estábamos viendo las realidades de sobrepoblación estudiantil, o que simplemente eran estudiantes que tenían que ser reubicados en otros centros privados. ¿Persiste la situación de sobrepoblación? ¿Persiste la situación de sectores en los que todavía será necesario elevar otros centros porque no dan abasto? Sí, todavía. Primero, el de crecimiento poblacional. Otra parte, por ejemplo, la zona del distrito 0804, Cienfuegos, esa zona de ahí que no encontramos centros educativos para terminar, hay que construir. En esa zona nosotros tenemos 3 centros educativos pequeños, privados, que pudimos alquilar, pero hay que ver que ahí se entregaron a la población, el presidente entregó condominios, todos los residenciales que se hicieron para la población de pocos recursos económicos. Entonces eso nos aumenta más. De por sí ya teníamos un crecimiento poblacional y una falta de aula importante en esa zona. También en la zona del 03, Pekín, tenemos estos 2 puntos. En Gurabo lo teníamos, pero abrimos 2 centros nuevos y ya no tenemos tanta dificultad, y ya no tenemos dificultades por la zona de Gurabo, pero persiste en Cienfuegos, Santiago Oeste, por donde está el Ejecutivo, por las Antillas, tenemos un crecimiento poblacional, como te dije, por los apartamentos que se entregaron, porque mucha gente se movió hacia allá, y de por sí esa es una zona de mucha población, y en la zona del 03. Esperamos, ya en el 03 pues, hemos inaugurado centros educativos en esa zona de Pekín, en la zona de Guayabal, pero todavía entonces nos faltaría, y el presidente está presto a construir, se está buscando un gran terreno que albergue lo que sería una ciudad educativa, porque necesitamos en la zona de Cienfuegos educación inicial, una escuela para educación primaria, necesitamos un politécnico, necesitamos un liceo, porque el crecimiento poblacional ha sido muy significativo. Esperamos que esto se construya a la mayor brevedad, y en lo adelante seguiremos buscando centros privados para llenar este vacío o esta crisis de aulas que tenemos en esta zona.
Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre deseando conversar más porque el tema de educación es bastante amplio y con esta nueva cabeza en el Ministerio de Educación esperemos entonces cuáles serán las propuestas y mejoras que siempre serán necesarias. Gracias a la magíster Marieta Díaz, a ustedes las gracias por la sintonía, invitándoles a continuar con Teleuniverso. Gracias, feliz día.